¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Aquí estamos otra vez en este lunes feriado que por supuesto todavía dura la bronca por la nueva derrota de Chicago, la nueva derrota de local, donde Chicago todavía no ha podido ganar en este año y donde se perdió frente a un equipo que tiene serias aspiraciones, que con muy poco también, siendo ordenado, compacto, se pudo se pudo quedar con los 3 puntos en Mataderos, dando vuelta al resultado, cuando parecía que Chicago, cuando logró ponerse en ventaja, podía cambiar la imagen. De hecho, la cambió, pero bueno, en definitiva se volvió a quedar sin nafta. Algunos hablan de un problema físico, otros de un problema de confianza. Yo creo que tiene que ver un poco eso y también un poco que el plantel no está a la altura de las circunstancias. Ojalá, lo decíamos permanentemente, ya es el cuarto partido de Perazo y que ojalá pueda revertirlo, ¿no? Sinceramente ojalá pueda revertirlo porque ya verse ahí abajo nuevamente después de tantos años de estar peleando la misma situación a uno ya le molesta, sinceramente. Pero bueno, fruto de haber armado mal el plantel, lamentablemente con la llegada de un técnico que no tenía experiencia y que, bueno, sabíamos lo que era más probable que pasara lo que pasó con Braña. Y bueno, Perazo ahora con un equipo que él no eligió tendrá que tratar de revertir la situación, que no va a ser sencilla, pero bueno, ojalá pueda lograrlo, ¿no? Creo que el otro día el partido arrancó generalmente como vienen todos los equipos de los visitantes. Le ha tocado buenos equipos a Chicago, excepto San Telmo, que sorprendió por cómo le ganó claramente a Chicago. Defensores de Belgrano, Chacarita siempre es un partido especial. Defensores de Belgrano es un equipo que tiene pretensiones, que va a estar peleando seguramente arriba, que tiene el plantel casi igual del año pasado, lo mismo pasaba con Estudiantes de Río Cuarto. Pero después Chicago se fue acomodando, se fue soltando y creo que ese gol que encontró a través de Iván Molinas, para mí, sobre todo en el primer tiempo, porque el segundo tiempo de Chicago fue muy malo en general, de lo mejor de Chicago junto al chispazo de Almaraz, que vamos a estar contando, para mí no juega en la posición que más cómoda le siente. Encuentra el gol a través de Molinas, que es un jugador que tiene un buen ida y vuelta, se termina quedando sin combustible en el segundo tiempo, no sé si es un problema físico, no sé si por la edad ya él no puede hacer el trabajo de ida y vuelta, pero está claro que es el jugador que más claridad le aporta al equipo, ¿no? Con un ida y vuelta, colabora en la recuperación de la pelota, trabaja como Troni por el sector derecho, llega, tiene buena pegada. La buena pegada le ha permitido convertir 3 goles, si le queremos dar el otro día, aunque legalmente el gol es en contra porque pega en el palo y termina rebotando en la espalda del arquero Olivera, pero es un gran mérito de Iván Molinas, que repito, se ha transformado de los mejores refuerzos que ha venido este año a Chicago, ¿no? Bueno, después del gol creo que se vio lo mejor de Chicago, no solamente en la época de Perazo, sino en la época de Braña. Cuesta encontrar algo bueno en el poquito tiempo que Braña fue técnico, pero me parece que esos 20 minutos después del gol de Chicago, hasta los 35, digamos, casi 20 minutos, fue lo mejor de Chicago, donde se soltó, donde empezó a manejar la pelota, donde Almaraz, que se soltó, me parece que donde más cómodo puede sentirse es delante de los volantes centrales de Chicago, más suelto, sin tanta responsabilidad, no recostado por la raya porque ahí se pierde. Fíjese el pase que le dan cortada a Argüello, que estaba adelantado, pero habla de su jerarquía, de su buen pie, del pase entre líneas, un jugador con mucho talento, que tal vez se le da demasiada responsabilidad por ser tan joven, pero está bien que se lo ha ganado. Y junto a Molinas, que empezó con el ida y vuelta, con la llegada, con otro remate de larga distancia que estuvo muy cerca también de convertirse en gol. Chicago logró lo mejor, se asentaron bien los marcadores de punta, que tiene un gran problema Chicago por ahí, porque son marcadores de punta que sufren mucho la marca, y salvo Molinas por la derecha, hasta cuando le da el físico, no tiene Chicago carrileros que cubran o ayuden a la recuperación de la pelota o en el ida y vuelta, tanto por la derecha como por la izquierda. Me parece que en el medio Chicago perdió presencia. Hablamos de que Montenegro había tenido un buen arranque, había tenido un buen partido en Santiago del Estero, se fue apagando. Musia no termina de convencer, me parece que el marco lo termina condicionando. Y bueno, Chicago pierde presencia en la mitad de la cancha, no tiene generación de juego, depende de alguna individualidad, que puede ser Molinas o puede ser Almaraz. Maggi corre muy solo, por momentos da pena cómo corre para un lado, para el otro, tiene que retroceder a buscar la pelota y encima le exigimos que convierta las pocas, casi nulas posibilidades que le quedan frente al arco. Bueno, ese primer tiempo se fue muriendo
con el control de Chicago. Por momentos Estudiantes, que tiene buenos jugadores, tuvo situaciones de gol para empatarlo, pero Chicago lo llevaba bien, lo controlaba. Bueno, en una pelota parada se termina descuidando entre la mala salida de Ferrero y Rizzi, que no saltó, ni Rizzi ni Soto, los dos. Antonini, perdón, el número 4 de Estudiantes, le ganan el salto y empata el partido. Me parece que ese gol fue un golpe de knockout para Chicago, del cual no se pudo reponer nunca. Generalmente cuando te conviertes sobre el final de una etapa es complicado, pero bueno, Chicago ya viene padeciendo, es un boxeador de floja mandíbula, que ante el primer golpe se cae y le cuesta muchísimo levantarse. Y me parece que el otro día fue así. Ya el segundo tiempo fue diferente, tuvo otro ritmo, fue mucho más lento, pero siempre la sensación fue que el equipo de Iván Delfino era algo más compacto. Y por momentos, promediando la segunda etapa, creo que Estudiantes dudaba en ir a buscarlos porque veía la flaqueza de Chicago y por el otro lado decía, mira, si me arriesgo por ahí lo pierdo, y un punto de Mataderos no es tan malo, sobre todo porque había venido a empatar de local. Por ahí quería recuperar los 3 puntos que perdió frente a Defensores de local sobre la hora, pero también sabía que de contra Chicago no era peligroso, pero podía perderlo. Bueno, entre la indecisión de Estudiantes de Río Cuarto y la impotencia de Chicago para ir a buscarlo, parecía que el partido se moría en un empate. En un momento de nuestra transmisión, por frecuencia 0, por 92.5, Maceo dice, yo no quiero perder, prefiero guardar el empate, y porque se veía que Estudiantes, sin ser avasallador, sin ser demasiado peligroso en las situaciones de gol, se venía, se iba animando, se daba cuenta de que Chicago le costaba muchísimo llegar al arco rival. Y bueno, dio otra pelota parada y vuelve a sufrir los defensores que no saltan, el arquero que no sale. En esta no es tanto para achacarle a Ferreiro en el segundo, pero sí a los centrales que se quedaron parados. Saltó el grandote Ferreira, el número 9, que ingresó en el segundo tiempo, y Estudiantes de Río Cuarto se lleva una victoria que por ahí la podemos discutir si es merecida. Me parece que sí hizo más méritos que Chicago para ganarlo, sin ser un claro ganador, pero se termina quedando con los 3 puntos. A Chicago se le complica por la situación en la tabla. Esto recién arranca, Perazo recién es el 4.º partido, pero cuando se acostumbra uno a perder, lo decíamos en las campañas que Chicago perdió hasta último momento por el descenso, cuando uno se acostumbra a perder ante el primer golpe que recibe durante el partido, a pesar de que tal vez en ese momento haga un buen encuentro, lleve un buen momento, un buen pasaje del partido como equipo, le cuesta muchísimo recuperarse. Y a Chicago fue fatal, ese gol de cabeza sobre el final del primer tiempo me parece que lo terminó liquidando. Las variantes no volvieron a dar resultado. Me cuesta creer todavía que el Colo Rodríguez sea suplente en este equipo cuando era titular en el equipo que peleó el ascenso el año pasado. Estoy convencido que es el doble 5, uno de los 2 5 tiene que ser. Musia ya tuvo muchas oportunidades, me parece que arrancó bien, pero su rendimiento fue de mayor a menor. Montenegro corre, mete, se entrega, pero por momentos muy poco claro, recupera, pero a veces se la da a los contrarios. Y Chicago pierde presencia en el medio, no tiene juego por los costados, no tiene un generador de juego, por lo tanto Maggi sufre muchísimo, porque lo decíamos recién, tiene que bajar y retroceder demasiado, y cuando llega sin aire y casi nunca tiene una pelota de frente al arco para poder definir. Los marcadores de punta no se proyectan, y cuando se proyectan poco aportan, en la marca también se les complica, así que es un equipo endeble, que ha mejorado en relación a lo que fue la etapa de Braña. Tengamos en cuenta que era muy malo lo de Braña, así que cualquier cosa que se haga va a ser para mejorarlo. Se nota un equipo que es más ordenadito, pero tiene muchas limitaciones. Y lo bueno, repito, los 20 minutos después del gol el otro día frente a Estudiantes de Río Cuarto fue lo mejor, pero al tener la mandíbula fácil, el primer golpe lo termina noqueando. Ojalá se pueda recuperar. El otro día escuchaba a Perazo decir que Almirante Brown es un buen partido para recuperarse. Los dos están por una etapa muy mala. Almirante pató de local y se fue insultado por su gente, de hecho perdió su técnico, Nardosa. Veremos quién lo reemplaza, se habla de Darío Franco. Y bueno, eso puede ser una motivación a favor para el equipo de Almirante, que un técnico nuevo siempre genera una expectativa diferente cuando asume. Pero bueno, será un partido, no sé si decisivo, porque estamos hablando recién de la 8ª fecha, pero sí decisivo para el futuro cercano, ¿no? Para que Chicago empiece a cambiar la imagen y empiece a sumar y no se vea en la tabla de posiciones en los últimos puestos.
repito, cosas que puedo marcar que me quedaron del partido. Me da la sensación de que Ortega, vamos a hablar de Ortega, justo me lo mencioné porque lo estaba leyendo, que Almaraz suelto detrás de los volantes centrales rivales lastima, puede generar mucho daño. Molinas es el mejor refuerzo que ha tenido Chicago este año, no tengo dudas, hasta ahora, no solamente por los goles, sino también porque por momentos parece el enganche de Chicago, aunque no ha cumplido esa función en otro equipo, no es la función principal del exjugador de San Martín de Tucumán. Y después se desarma demasiado la defensa, me parece, porque el medio no contiene, ahí no tiene presencia Chicago, ni con Montenegro ni con Musia tiene presencia. Tal vez la llegada de Méndez, un veterano ya de 36 años, pero con muchas batallas en el lomo, pueda pegar un grito, pueda acomodar un poco mejor al equipo, pueda plantarse junto a Soto y a Calegari en el fondo para ordenar desde el fondo y desde la mitad de la cancha a los jugadores. Me parece que el complemento ideal de Méndez, por su característica de juego, es el Colo Rodríguez, no tengo dudas. Y hay que tratar de adaptar un volante por afuera. Molinas por momento lo es por derecha, pero por izquierda no hay absolutamente nadie. Tal vez si Rixi se olvida en la marca, Arroyo cuando vuelva puede ser un volante por izquierda, Gustavo Fernández cuando vuelva de la lesión puede ser un volante, un enganche. Me parece que tirarlo por los costados es arruinarlo físicamente y también desperdiciarlo en otra función que puede ser más importante. Pero bueno, son cosas que Perazo tendrá que trabajar para cambiar la imagen, porque la gente ya el otro día dio el veredicto, ¿no? Nosotros decíamos, y lo decimos permanentemente, y no es nada personal, lo repito 1000 veces porque no tengo nada con personal, pero si los dirigentes siguen sosteniendo a Nanía, se los va a terminar llevando puesto a ellos también, porque la gente ya se fastidia con el manager, se fastidia con los dirigentes que armaron un equipo que sinceramente dista mucho de lo que fue el año pasado, ¿no? Escucho a veces algunas opiniones y dicen, bueno, se le cae a Nanía, pero el año pasado, ¿quién armó el equipo? El año pasado, si no hubiera sido por el Lobo Montenegro, yo creo que la campaña hubiera sido, o algunos jugadores no hubieran llegado, pero seguro, porque el Lobo tenía poca espalda, aceptó a algunos, pero otros no los permitió, y después armó el equipo como él quería. No es la primera vez, yo digo que cuando Nanía armó su equipo, el técnico fue Arrotea, no nos olvidemos de eso, y ahora fue Braña. Algunos dirán, no lo trajo Nanía. Bueno, Nanía era el manager. Cuando Montenegro dijo, el equipo lo armo yo, Nanía se fue. Quedó Lotito, ¿se acuerdan? En la época de Bellón. Y bueno, Lotito se terminó yendo porque se terminó peleando con el Lobo Montenegro, que no aceptaba sugerencias. Nunca nos olvidamos de eso. Después me parece, la verdad, vergonzoso que haya jugadores con contrato profesional que corran alrededor del polideportivo supervisado por un dirigente de Chicago, que no sé quién es, que seguramente tiene que ver con el fútbol, y me cuesta creer que haya un dirigente de fútbol que supervise que un jugador ni siquiera tenga fútbol, porque la orden de Nanía es que no tenga contacto con la pelota, que entrenen pero que no tengan contacto con la pelota, que ni siquiera en reserva puedan hacer fútbol. Es vergonzoso, sinceramente. Lautaro Ortega, muchos dirán, pero se fue a Yupanqui, es verdad, tiene contrato hasta diciembre de 2026 con Chicago. Y bueno, aparentemente se negoció de que vaya a un club y a fin de año rescinda. Están desesperados porque rescinda Ortega, seguramente porque quieren traer a otro jugador, porque nos sacan a uno y van a traer a otro. Después llama la atención el primer contrato de Carlitos el Chava Salazar, categoría 2004, que firmó contrato el año pasado por un año. Nunca se firma contrato por un año, sobre todo cuando es el primer contrato. Siempre son 2 como mínimo, 3 o 4, depende de lo que uno entienda que puede generar para el futuro, ¿no? Bueno, Chava Salazar firmó contrato por un año, ya estamos casi en abril, todavía no jugó, en reserva todavía no juega, así que tampoco tiene la posibilidad de jugar. En primera entrena, pero no juega, no tiene chances. Entonces digo, ¿para qué le hacemos contrato a un jugador que no va a jugar? ¿Para qué le hacemos un contrato que ni siquiera va a tener la posibilidad de ir al banco? Eso es lo que yo no entiendo. Entonces, todo esto tiene que ver con Nanía, que permanentemente dice que no tiene jugadores en inferiores, que no hay jugadores en inferiores, que le dijo al Colo Rodríguez que se busque el club porque no va a jugar. Eso fue el año pasado. Después el Colo, que siempre decimos lo mismo, es el campeón mundial de la resiliencia, terminó quedándose, esperando su oportunidad, y cuando la tuvo terminó siendo titular. Llama la atención que Nanía permanentemente diga que no hay nada en fútbol amateur y que muchos lo compren ese verso, que muchos lo compren. Por supuesto que los pibes de fútbol amateur no salen de un tubo de ensayo,
no es que los agarran de la cabeza, de los pelos, te toca a vos, dale, vení, jugá y vas a rendir al 100%. No todos los pibes son Cristiano Ronaldo y Messi. Chicago no tiene Cristiano Ronaldo y Messi, pero sí tiene jugadores que si se los preparan, se los cuidan, se los apoya, pueden ser vendidos en el futuro y también puede ser útil para el equipo. No necesariamente tienen que ser vendidos. Sí, claro que hay que vender 1 o 2 por año, pero si no son vendidos, por lo menos pueden ser útiles para el plantel profesional del año. ¿Con qué se va a sostener Chicago si no vende jugadores? Si no los prepara, es imposible que los venda. Entonces, si tenemos un manager que permanentemente te bastardea todo lo que esto es tuyo, para seguir trayendo jugadores de afuera, ahora, ¿qué son mejores? Porque después te dice, no, Orqueira, el chico del TikToker, el que iba a entrar al Gran Hermano, no, quédate tranquilo que eso no lo paga el club. Está bien, no lo paga el club, pero la pretemporada con la primera la hizo. Y le sacó un lugar a uno de los chicos nuestros, que podía tranquilamente haber hecho la pretemporada con la primera edición. Entonces, no sé si económicamente le paga a Chicago o no, pero lo que sí le saca lugar al nuestro, al que seguramente si juega va a tener la oportunidad de venderlo. A este chico, no sé si será un favor con el padre, con la familia, la verdad poco me interesa, no tengo nada contra el pibe, ni lo conozco, pero está ocupando el lugar que le corresponde a un pibe de Chicago. Pero bueno, veremos cuál es la solución, por qué se lo sostiene tanto a Ananía cuando todo el mundo lo quiere afuera. ¿Cuál es el beneficio económico que trajo Ananía? Fedorco, perfecto. Fedorco, cuando vino de Independiente de Chivilcoy, el manager actual quería que le firme un contrato por 1 año. Y Bellón, que era el presidente en ese momento, dijo no, como le habían dicho, mirá que viene a jugar 40 partidos en Chivilcoy, es un jugador interesante. Dijo no, firma por 2 o no se hace la operación. Bueno, al final terminó firmando por 2. Por eso Chicago recibió el beneficio económico cuando fue Independiente. Si no, hubiera jugado 1 año y con el rendimiento que tuvo Fedorco se hubiera ido como vidriera, como la mayoría de los clubes, de los chicos que se van. Amarfil, Rossi, Otari, Naya en su momento, Obregón, todos se fueron sin dejarle un peso a Chicago. No por culpa de los jugadores, por culpa del manager en su momento, que era Ananía, que es el actual, y por culpa de los dirigentes. Está claro que no se le puede firmar a todos por 2 o 3 años. Ahora, hay jugadores puntuales que uno sabe que pueden tener la posibilidad de rendir. Te puede salir bien o te puede salir mal, pero no, Chicago no apostó por ninguno. Y se le hace 2 años de contrato a Villalba, que ya tuvo 10 partidos el año pasado, no rindió, el Lobo lo terminó separando y otra vez se le vuelve a hacer no solamente contrato, después que no ha rendido, sino por 2 años. Lo mismo pasa con Argüello, que siguen insistiendo y probando, por eso esto ya le caigo a pedazos. Ya basta de Argüello, basta de Villalba, ya tuvieron sus oportunidades. Vamos a probar con otros. No tenemos demasiado, pero vamos a probar con otros. En lugar de Villalba podemos probar con el Chava Salazar. ¿Para qué le hacemos contrato al Chava Salazar si no va a jugar? Si no va a tener la chance. Entonces, le hacemos contrato por 1 año, no juega nunca, entonces cuando llega a fin de año, no, mira, se va, queda libre porque la verdad no rindió. ¿Y cómo va a rendir si no jugó nunca? Entonces, son cosas que Perazo tendrá que tomar el mando y las decisiones con respecto a los refuerzos que van a llegar en junio. Parece lejísimo junio por todos los viajes que le quedan a Chicago, pero bueno, hay que esperar, no hay mucha opción. Quiero felicitar también a la cancha número 3 de Polideportivo, que poco ha hecho la comisión directiva, y esto nobleza obliga, porque mucho se jacta, la comisión directiva se jacta a través de algunos integrantes, o algunos de sus comunicadores, o alcahuete, no sé cómo llamarlos, han puesto trabas de todo tipo para que la cancha número 3 no se haga, y no puso un peso, todo salió de afuera, con colaboración, con apoyo de muchos ex socios, ex dirigentes, que no voy a nombrar porque algunos se enojan y parece que estuviéramos haciendo política. No estoy haciendo política en ese sentido, no me interesa hacerlo. Lo único que quiero es que se haga la cancha número 3 y la cancha número 4. Si Chicago quiere potenciar a sus juveniles, no puede tener 2 canchas nada más, tiene que tener 4. Y hoy tiene el terreno para la 3 y para la 4 de césped sintético. Bueno, a través de Obras Canch se ha juntado la gente de Vitalicio más de 1.300.000 pesos para terminarla. Creo que ya está, falta muy poco. Y repito, el logro se lo lleva a la comisión directiva. Está perfecto, no me importa quién se lleve el logro, me importa que se haga. Pero no se jacten de haber hecho la cancha número 3 del Poli porque no han puesto un peso. Encima han puesto trabas para que mucha gente de afuera que quería colaborar, siempre permanentemente hubo trabas para que no se terminara. Ojalá se termine y después se empiece con toda la cancha número 4 porque Chicago necesita, repito, tener la 1, la 2, la 3 y la 4. Y ahí no tengas duda que va a cambiar el polideportivo y que también va a cambiar la forma de trabajar de todo el fútbol amateur. No solamente los juveniles, sino también los infantiles.
Pero bueno, Chicago juega el domingo en Casanova, por ahora es domingo 15:30, usted estará una hora antes como siempre por FM frecuencia 0 92.5, por nuestro canal de YouTube, @Esto es Chicago, y por nuestra página de Facebook, Esto es Chicago. Ya sabes, te puedes suscribir a nuestro canal, @Esto es Chicago 1440, y le pones me gusta y ahí apretás la campanita para que te lleguen las notificaciones en cada video, en cada transmisión que permanentemente hacemos. Nos encontramos la semana que viene, seguramente o en la previa con Almirante o después del partido en Casanova, donde vamos a estar el domingo, seguramente para cubrirlo como siempre, como hace casi 23 años vamos a cumplir transmitiendo a Chicago por todas las canchas del país, a todos lados. El único medio, la única transmisión, el único medio, generalmente estamos solos, es el único medio que fue a Chaco, que fue a Santiago del Estero, que va a ir a Salta, que va a ir a Jujuy, que va a ir a Mendoza, que va a ir a Carlos Casares y que va a ir a todos lados donde juegue Chicago. Usted sabe que una hora antes siempre nos va a encontrar a nosotros en cualquier cancha del país. Repetimos, suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Esto es Chicago 1440, le pones me gusta y ahí ya formás parte de esta nueva comunidad que por suerte, y siempre decimos lo mismo, cada vez somos más. O cada vez son más los que nos acompañan y nos apoyan permanentemente. Le mandamos un abrazo grande y ojalá Chicago en Casanova por lo menos nos deje bien parado en este partido, que para algunos será clásico, sobre todo los que vienen a La Matanza, y para otros será un partido importante. Sea de una u otra manera, hay que ganarlo. Hay que ganarlo, por lo menos intentar ganarlo, para empezar a salir de esta situación que ya se empieza a tornar complicada. Y a los dirigentes, las barbas en remojo, decía mi abuela. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa frase? Las barbas en remojo para tomar decisiones. La gente no lo quiere al manager. La gente quiere que se banque a Perazo, hay que bancarlo a Perazo, es un tipo honesto, que se puede equivocar, que a veces podemos estar de acuerdo, a veces no, pero que los refuerzos de junio los traiga Perazo. Acompañado por la dirigencia, pero no por el manager, que ya sabemos dónde va. ¿Dónde están los jugadores que vinieron? ¿Qué beneficio económico le trajo a la niña a Chicago? ¿Alguna vez alguien tiene que poner las barbas en remojo y pensar en Chicago? ¿Alguna vez? Tantos dirigentes de fútbol que se sacan la fotito, el carnecito cuando Chicago va bien. Ya Chaco fueron pocos, no sea cosa que después Chicago pierde y pasa lo mismo, no va nadie al interior. Pongan las barbas en remojo, apoyen a Perazo, saquen a Nanía y dejen laburar al tipo que traiga los refuerzos. No se olviden que en el 2018-2019 el equipo que estuvo a punto de subir lo armó Perazo. Se equivocó, te gustó el estilo, se jugó mejor, se jugó peor, yo lo he criticado, sí, hay cosas que no me gustaron, pero el tipo a la hora de armar el equipo nadie le puede decir absolutamente nada. En cambio Nanía no se puede decir lo mismo. Hay que tomar decisiones, a veces hay que tomar decisiones antes de que sea tarde. Recordate, suscribite a nuestro canal de YouTube, @Esto es Chicago 1440, nos encontramos el domingo desde Casanova, por ahora, desde las 14:30, una hora antes, para Almirante Brown y Chicago. Abrazo grande para todos, chau.